15 verdades brutalmente honestas que te darán una ventaja injusta para alcanzar el éxito. Hoy estaremos hablando de estas 15 verdades que nos comparte Alex Hormozi. Para quien no sabe quién es Alex Hormozi, es un experto en crecimiento empresarial con un enfoque práctico y directo que tiene un canal es muy entretenido y además enseña muchas cosas de una manera muy sencilla, entonces váyanse a dar una vuelta por ahí. Este programa tendrá 2 emisiones. En la primera hablaremos de las primeras 7 verdades y en la segunda emisión veremos las otras 8 verdades que quedarán pendientes. Entonces no se lo pierdan. Acuérdense, es solamente la primera de estas dos emisiones que tendremos, las 15 verdades de Alex Hormozi. La primera verdad: el dolor es el precio del progreso. Si quieres progresar, te tienes que acostumbrar al dolor. De repente esta frase suena como entonces si quiero progresar tendrá que ser algo difícil, complicado, complejo y que me costará muchísimo trabajo, y no necesariamente es visto de esa manera. La analogía que nos hace Alex Hormozi es que cuando estás creciendo, o sea, cuando pasas de niño a adolescente a adulto y tu cuerpo crece, o sea, este crecimiento lo que hace es que tus huesos se expanden más allá de lo que están acostumbrados. Y en esta expansión muchas veces hay dolor, o sea, este crecimiento causa dolor. No es un dolor de sufrimiento, sino es un dolor de expansión. Lo mismo nos dice, cuando tú quieres hacer músculo, lo que haces es romper el músculo para que vaya y pueda crecer, ¿no? Y este es un proceso que todo mundo lo conocemos. Cuando vas y haces ejercicio, al día siguiente te duele y a veces te duelen partes de tu cuerpo que ni sabías que existían ahí, ¿no? Entonces, él se refiere a este tipo de dolor donde necesitamos salir de esta zona cómoda. No me gusta llamarle la zona de confort porque creo que en otra ocasión hablaremos de mi concepto de la zona de confort, pero sí es esta incomodidad que va a generar movimiento, y esta incomodidad genera el dolor, pero como les digo, no es un dolor de sufrimiento, es un dolor en el que pues cambiar, digamos que sí implica ciertas cosas en nuestra vida, y de ese dolor a él se refiere, ¿no? De esta expansión, que la expansión, digamos que cuando yo me quiero expandir, y también lo hemos hablado en otros capítulos, cuando yo me quiero expandir solamente lo puedo hacer desde la incomodidad. Cuando estoy cómodo, a gusto y muy tranquilo, desde donde estoy, difícilmente me voy a mover. Entonces es este dolor el que nos va a estar hablando Alex Hormozi. La segunda verdad: feliz pero no satisfecho. Esto tiene que ver con que disfrutes mucho lo que estás haciendo, o sea, que el proceso sea de mucha felicidad, que no, cuando alcances a tus metas te sientas muy expandido, te sientas muy feliz, pero que no te quedes ahí, que siempre la imagen que tengas en tu cabeza es cómo voy a seguir generando valor para el mundo. Entonces, esta parte del no estar satisfecho tiene que ver con esto de nunca estar conformes, a lo mejor lo podríamos decir así, nunca pensar que ya logramos todo el impacto que pudiéramos lograr, sino siempre estar como en esta búsqueda de qué forma puedo seguir generando más valor para el mundo. La tercera verdad: ignora las críticas. Bueno, esto nos las han dicho muchísimo, ¿no? ¿Qué voz es la que estás escuchando? ¿Qué significan las críticas para cada uno de nosotros? Y hasta dónde es necesario ignorarlas para poder llegar a donde estamos. Tiene una frase que me gusta muchísimo que dice: lograr algo extraordinario significa para la gente ordinaria solamente algo extra que hacer, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a hacer algo extraordinario, significa que vas a hacer cosas que la mayoría no hacen. Y para poder hacer esas cosas necesitas dejar de escuchar el que te dice, ay, no lo hagas, ¿para qué lo hagas? O ¿para qué lo haces? O seguramente nunca lo vas a lograr. Entonces, enfocarnos en esta parte de tengo que hacer esas cosas extras, esa parte diferente a los demás para poder lograr cosas extraordinarias. El extraordinario no es aquello que está fuera de ese mundo, no es solamente estar dispuestos a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. También dice que debemos de escuchar a las personas que están cerca de nuestras metas, no necesariamente las que están cerca de nosotros. Entonces, hay una frase que dice que nunca recibas un consejo de alguien que no ha logrado lo que tú quieres. Entonces, solamente enfoquémonos en escuchar las voces que nos van a ayudar, que nos van a llevar, que nos van a inspirar y que van a estar ahí para que nosotros logremos lo que queremos. La cuarta verdad: la productividad selectiva.
Alex Hormozi habla de que muchas veces no logramos nuestras metas porque estamos muy perdidos en cómo la vamos a lograr. Y él a la productividad selectiva le llama como esta parte de dónde voy a poner toda mi energía. Y dice que tiene dos componentes muy importantes. El primer componente es el compromiso, y que el compromiso para él significa la eliminación de alternativas. Y pone un ejemplo muy claro para todos. Dice, el día que tú te casas, solamente te comprometes con una mujer y el resto de las mujeres dejan de estar como parte de este proyecto, ¿no? Entonces, el compromiso es la eliminación de alternativas. Todo lo que no esté alineado, todas las otras alternativas que yo tengo que no se tratan de lo que yo estoy haciendo, esas las voy a eliminar. Y la segunda parte tiene que ver con el enfoque, que pudiera parecer muy similar al compromiso, pero el enfoque tiene que ver con en dónde voy a poner mi energía. Ya una vez que eliminé, ahora sí que todas las alternativas que tenía, existen varios caminos de llegar al mismo lugar, pero si yo estoy explorando todos los caminos, todas las posibilidades, de todas las formas, solamente estoy como dispersando mi energía en muchas áreas, y esta parte tiene que ver con el enfoque. Toda esa energía, hacia dónde la voy a poner, y entonces me concentro en seguir ese rumbo que yo ya puse. Y dice que lo más difícil de un plan, o sea, lo más complicado del plan no es el plan, ¿no? Puedes tener un plan que tenga, o sea, muy bien hecho, con muchas fases, que se vea de alguna manera que es complejo, pero dice, lo más complejo es atenerte al plan, ¿no? Seguir el plan. Entonces, de esto se trata lo que es la productividad selectiva. La quinta verdad, miedo contra arrepentimiento. Todos tenemos miedos. Sí, no hay persona alguna que, sobre todo en este proceso del emprendimiento y de generar cosas y de llegar a metas, todos tenemos miedos, ¿no? Hay muchos miedos en el camino, pero dice que nuestro mayor miedo tendría que ser el miedo a arrepentirnos. ¿Qué significa el miedo a arrepentirnos? Que si no hago lo que tengo que hacer, este arrepentimiento será más grande que haber atravesado todos los miedos que yo tenía enfrente. Entonces, este miedo al arrepentimiento tiene que ser siempre mucho más grande que mi miedo en específico. O sea, no importa el miedo que yo tenga enfrente. Si tengo mi mayor miedo es el miedo al arrepentimiento, voy a lograr atravesar los otros miedos para que a la larga yo no me arrepienta. Y en este sentido nos dice que si tienes miedo a algo, lo primero que tienes que hacer es, en este proceso de la creación, ese miedo, hacerlo como pequeñito, hacerlo como pasos más chiquitos, ¿no? Y también hemos hablado de esto, que cuando nos enfrentamos a proyectos demasiado grandes, nuestro cerebro pues se detiene porque cree que es algo que no puede lograr por muchas razones, y una de ellas puede ser el miedo. Entonces, cuando yo me enfrento a un miedo muy grande o a algo muy que yo lo veo como demasiado imponente, el empezarlo a hacer pequeñito me va a permitir que yo vaya como atravesando estos diferentes miedos, y en vez de tener enfrente a un gran miedo, pues lo que tengo son pequeños miedos que puedo ir atravesando, y tengo mi gran miedo al arrepentimiento. La sexta verdad, la persistencia crea momento. Tenemos la ilusión de que vamos a empezar a hacer las cosas cuando las circunstancias estén bien, cuando tenga todas las herramientas, cuando el momento sea el correcto, cuando esté con las personas correctas. Y nunca tendremos el momento perfecto para empezar a hacer las cosas. Dice, hacer las cosas es el momento perfecto. Si no nos lanzamos a hacer las cosas, nunca van a suceder. Entonces, el chiste es ponernos en movimiento. Entre más haces, más te das cuenta y más generas esta inercia para ver qué más puedes hacer. Pero si estamos quietos esperando a que las cosas se acomoden para empezarnos a mover, probablemente nunca nos moveremos, o no nos moveremos ni a la velocidad, ni con la fuerza, ni con el entusiasmo que nos empezaremos a mover cuando ya nos estamos moviendo. Entonces, la idea aquí es, tú empiézate a mover, ¿no? Tiene esta imagen de la niebla, que cuando tú vas en la niebla, pues no puedes ver todos los pasos, no puedes ver todo lo que sigue, pero sí puedes ver el siguiente paso, ¿no? Entonces, concéntrate en lo que puedes ver en ese momento, y poco a poco te darás cuenta de cómo vas avanzando, y en algún momento puede ser que la neblina se disuelva y puedas ver con mucho más claridad todo el camino.
y que las oportunidades se incrementan a medida que tú adquieres mayores habilidades y conocimientos. ¿Esto qué significa? Que cuando estamos esperando esta oportunidad a lo mejor no llega porque nosotros no estamos preparados para recibirla. Si en voy caminando y voy adquiriendo nuevas habilidades y nuevos conocimientos, voy a ser capaz de ir observando, encontrando y además enfrentando nuevas posibilidades. Entonces, este camino de siempre irme expandiendo para que para que las oportunidades me encuentren es lo que nos trata de compartir Alex Hormozi a través de esta sexta verdad. Y la última verdad de esta emisión es envidia contra esfuerzo. La envidia es una emoción que podemos sentir todos los seres humanos y yo creo que la hemos sentido todos en algún momento. Aquí empieza con una frase muy simpática que dice: a nadie le va tan bien como tú piensas que le va. Normalmente tenemos envidia a cosas que ni siquiera son reales, ¿no? En nuestra imaginación creemos que las personas tienen o hacen o viven cosas que no son de esa manera. Entonces, primero como ubicarnos, ¿no? Esta parte, nadie le va tan bien como yo creo que le va. Hay otra frase que a mí me gusta mucho, que he escuchado no de él, en otros podcasts, que dice que si tú conviertes la envidia en deseo, toda esa energía la puedes transformar ya haciéndolo un proyecto. Si solamente me quedo en la envidia, o sea, como en este tema de estoy envidiando lo que tiene el otro y toda mi energía la pongo en ver lo que tiene el otro y lo que está haciendo el otro y cómo lo vive el otro, estoy evitando poner esa energía en mis cosas, ¿no? Entonces, aquí la idea es que esta envidia, o sea, que no tiene nada de malo sentirla, pero si la convierto en deseo, va a hacer que yo me mueva. No ganas derrotando a la gente, ganas creciendo tu potencial. Entonces, nuevamente llegamos a este punto de no se trata de ir compitiendo con los demás, se trata de ir compitiendo conmigo mismo. ¿Hasta dónde me voy a expandir? ¿Qué es lo que necesito hacer para alcanzar aquellas cosas que me generan envidia? Tu más grande amenaza no es tu competencia, es la versión mediocre de ti que nunca se da cuenta en lo que podrías llegar a convertirte. Que no nos gane la mediocridad en este sentido, ¿no? Que no nos apapachemos tanto nosotros mismos a creer que pues si alguien más lo tiene, yo creo que no lo puedo lograr, ahí me quedo y nada más me quedo como espectador de la vida. Aquí es cómo me lanzo a la vida para que me atreva yo a hacer todo lo que quiero hacer y esa versión mediocre de mí se quede un poco más silenciada y que nos vea como si vamos a triunfar. Y recuerda que lo verdaderamente divertido de convertirte en alguien exitoso no es el éxito, es la persona en la que te conviertes mientras logras tu éxito.